En el invierno de 1910, en un rincón remoto del norte, apareció algo que no debería haber estado allí. No era un animal, no era un edificio. Era una masa de acero de 40 toneladas avanzando lentamente sobre nieve y hielo, respirando vapor como si tuviera vida propia. Los habitantes del lugar la vieron llegar con una mezcla de alivio y miedo, sin saber que estaban presenciando el inicio de uno de los misterios industriales más extraños del siglo. Dawson City, en el Yukon, no era un pueblo cualquiera. Había nacido del oro y sobrevivía gracias a la obstinación. Cuando el río se congelaba, la ciudad quedaba aislada durante meses. Sin carbón, no había electricidad. Sin electricidad, no había calefacción. Y sin calefacción, simplemente no había ciudad. Durante años, ese problema había sido aceptado como una condena inevitable del invierno, hasta que alguien decidió apostar por una solución que rozaba la locura. La idea era simple en papel y brutal en la realidad. Crear una máquina capaz de arrastrar enormes cargamentos de carbón a través de terreno salvaje, sin rieles, sin caminos, en temperaturas que hacían fallar al metal. Para lograrlo, no bastaba con hacer algo grande. Había que reinventar la forma en que una máquina se movía sobre la Tierra. Esa reinvención nació al otro lado del océano. En Inglaterra, una empresa especializada en maquinaria pesada había desarrollado un sistema radical para su tiempo. Orugas metálicas articuladas que distribuían el peso y evitaban que la máquina se hundiera. No ruedas. No cascos de caballo. Placas de acero enlazadas avanzando como una cadena infinita. Aquello no solo soportaba el peso, lo dominaba. Cuando el encargo llegó, las exigencias eran claras y despiadadas. Tenía que funcionar en frío extremo. Tenía que ser autosuficiente. Tenía que arrastrar más de 100 toneladas combinadas entre máquina y remolques. Y sobre todo, no podía fallar. Una avería en medio de la nada no era un inconveniente técnico, era una sentencia de muerte. El resultado fue algo que desafiaba toda clasificación conocida. No era un tren, pero tampoco un camión. Era, en esencia, una locomotora de vapor montada sobre orugas. Un monstruo mecánico hecho de acero, hierro fundido y cobre, impulsado por una caldera voraz que devoraba carbón sin descanso. 80 caballos de fuerza, una cifra enorme para el transporte terrestre de la época, concentrados en un solo propósito: avanzar. Cuando llegó desmontada al continente americano, el viaje ya había sido una hazaña. Cruzó océanos, rodeó continentes y finalmente fue transportada por rutas improvisadas hasta su destino final. Allí, en pleno verano, fue ensamblada pieza por pieza frente a una población escéptica. Nadie creía realmente que aquella cosa pudiera moverse, mucho menos que pudiera cumplir su misión. El día de la primera prueba, el silencio fue total. Luego, el fuego encendió la caldera. El vapor comenzó a escapar. Las orugas se tensaron. Y entonces ocurrió. La máquina avanzó, no rápido, no con elegancia, pero avanzó con una determinación inquietante. Cruzó zanjas, terreno blando y pendientes suaves como si el suelo no tuviera derecho a oponerse. Había nacido el gigante, pero el verdadero desafío no era el verano, era el invierno. Cuando las temperaturas descendieron por debajo de los 40 grados bajo cero, la realidad golpeó con violencia. La cabina original estaba abierta, pensada para climas templados. El viento cortaba la piel, el metal congelaba las manos. Los controles se cubrían de escarcha. Permanecer más de una hora a la intemperie era insoportable. La máquina podía resistir. Los hombres, no. Entonces comenzaron las modificaciones improvisadas. Madera, aislamiento, ventanas añadidas a mano. Se construyó una cabina cerrada alrededor del corazón de acero. Se aisló la caldera. Se protegieron las tuberías. No fue un rediseño elegante. Fue una adaptación desesperada para sobrevivir. En enero, en plena noche ártica, el gigante emprendió su primer viaje real. 8 remolques cargados de carbón, cada uno pesando más que una casa. 60 kilómetros de terreno hostil cruzando planicies heladas y ríos congelados. No había margen de error. Detenerse demasiado tiempo significaba que el vapor moriría, el agua se congelaría y la máquina quedaría atrapada para siempre. Avanzaba lentamente, dejando una huella profunda en la nieve. Las orugas repartían el peso con una eficacia nunca vista. Donde los caballos se rendían, el acero seguía. Cada parada era breve y calculada. Revisar eslabones. Alimentar el fuego. Escuchar el sonido del motor, porque los operadores aprendieron a diagnosticar problemas no con instrumentos, sino con el oído. Cuando la columna mecánica apareció en las afueras de Dawson, la ciudad entera salió a mirar. No era solo carbón lo que traía.
Era continuidad. Era supervivencia. En un solo viaje había transportado lo que antes requería días de trabajo y decenas de animales. El impacto fue inmediato. Las luces siguieron encendidas. Las casas permanecieron calientes. El invierno ya no tenía el control absoluto. Con el tiempo, la máquina se volvió parte del paisaje. 2, a veces 3 viajes por semana. Siempre el mismo ritual. Siempre el mismo rugido. La gente la bautizó con un apodo que mezclaba respeto y temor: el dragón de hierro. Donde aparecía, el suelo temblaba y el aire se llenaba de humo negro. Pero ese éxito constante escondía una verdad incómoda. Cada viaje era una apuesta. El frío volvía frágil al metal. Los lubricantes se espesaban. Una rotura lejos de la ciudad no era un problema técnico, era una emergencia vital. Por eso, el mantenimiento era obsesivo. Cada tornillo se revisaba. Cada eslabón se inspeccionaba. Siempre llevaban herramientas, repuestos y hasta una forja portátil para reparaciones de emergencia. Y aún así, el peligro nunca desapareció. Una primavera, el terreno cedió bajo una capa engañosa de nieve. El frente del gigante se hundió. Recuperarlo tomó días y requirió ingenio extremo, poleas, árboles usados como anclajes y una paciencia brutal. En otra ocasión, una tubería de vapor explotó en medio de la nada. La reparación se hizo allí mismo, con el viento azotando y el reloj corriendo en contra. A pesar de todo, el gigante siguió trabajando año tras año. Y lo más extraño es que, después de sobrevivir a todo eso, simplemente desapareció. Pero esa parte de la historia todavía no había comenzado. Durante más de una década, el gigante fue una certeza. No importaba si el viento borraba el horizonte o si el termómetro caía a niveles que parecían imposibles para la vida humana. Mientras el dragón de hierro seguía moviéndose, Dawson City respiraba. La máquina se convirtió en algo más que una herramienta. Era una garantía silenciosa de que el invierno no ganaría. Con el paso de los años, los operadores desarrollaron una relación casi instintiva con ella. No confiaban únicamente en manómetros o válvulas. Conocían sus sonidos, sabían cuando algo no estaba bien por una vibración distinta, por el color del humo o por un cambio casi imperceptible en el ritmo de las orugas. Operarla no era un trabajo mecánico, era una conversación constante entre hombre y máquina. Para 1920, el gigante ya había transportado cantidades de carbón que resultaban difíciles de imaginar. Decenas de miles de toneladas cruzaron el paisaje helado gracias a esa mole de acero. Lo que antes era una hazaña semanal se volvió rutina. Y, paradójicamente, esa normalidad fue el inicio de su invisibilidad. Mientras tanto, el mundo comenzaba a cambiar. Nuevos motores aparecieron en el sur. Camiones más ligeros, impulsados por combustibles líquidos, prometían mayor velocidad y maniobrabilidad. Al principio, nadie en el Yukón los tomó demasiado en serio. Se atascaban con facilidad. No soportaban las cargas. El frío los dejaba inservibles. Frente a ellos, el gigante seguía siendo imbatible. Pero la infraestructura empezó a transformarse. Se mejoraron rutas, se trazaron caminos más estables. Poco a poco, la región dejó de ser tan inaccesible como antes. El aislamiento extremo que había dado sentido a la existencia del dragón de hierro comenzó a disminuir. Aún así, la máquina siguió trabajando. No porque fuera moderna, sino porque era insustituible. Donde los vehículos con ruedas fallaban, las orugas seguían avanzando. Donde otros se detenían, el vapor persistía. En 1926, tras 16 inviernos de servicio continuo, llegó una decisión que nadie esperaba. La empresa propietaria anunció una modernización completa de su flota. No se trataba de un fallo del gigante ni de una avería grave. Era una decisión estratégica. El futuro ya no parecía pertenecer al vapor. El dragón de hierro fue retirado del servicio activo. La noticia pasó casi desapercibida. No hubo ceremonias ni discursos. Simplemente dejó de salir. Durante un tiempo permaneció estacionado, enorme e inmóvil, como si el paisaje no supiera cómo despedirse de él. Para muchos habitantes, era inconcebible que algo tan esencial pudiera quedar en silencio. Poco después, apareció un comprador. Una familia local, con intereses en distintos negocios de la región, adquirió la máquina con la intención de reutilizarla para tareas generales. Se tomaron algunas fotografías. En ellas, el gigante seguía imponiendo respeto. A pesar de los años, conservaba su presencia, su volumen, su carácter intimidante. Nadie sospechó que esas imágenes serían las últimas pruebas de su existencia completa. Y entonces ocurrió lo impensable. El rastro se cortó de forma abrupta.
No hay registros oficiales de su traslado final. No existen documentos que detallen su desmontaje. No hay testimonios claros de su uso posterior. Simplemente desapareció. Una máquina de 40 toneladas de acero se esfumó sin dejar huella verificable. Durante años circularon rumores. Algunos decían que había sido desmantelada para aprovechar el metal. Otros afirmaban que fue abandonada en algún punto remoto donde el bosque y la nieve terminaron reclamándola. Hubo quienes aseguraron haber visto restos oxidados décadas después, aunque nunca pudieron probarlo. El tiempo hizo el resto. Las generaciones cambiaron. Dawson se modernizó. El dragón de hierro pasó de ser una presencia cotidiana a convertirse en una historia contada por los más viejos. Relatos de una máquina que caminaba sobre la nieve, que rugía en la noche polar, que salvó a la ciudad del frío. Para muchos sonaba exagerado. Para otros, directamente a mito. Para mediados del siglo XX la historia ya estaba fragmentada. Algunas fotografías. Artículos antiguos. Recuerdos borrosos. Nadie sabía con certeza qué había pasado con el gigante. Y, sin embargo, su ausencia seguía siendo extrañamente inquietante. Porque no se trataba de un objeto pequeño o fácil de ocultar. Era una mole que había desafiado a la naturaleza misma. Décadas después, cuando casi nadie esperaba respuestas, ocurrió algo inesperado. En un lugar muy distinto, lejos del Yukón y de las rutas originales del dragón de hierro, un trabajador limpiaba un viejo galpón. El sitio no tenía nada de especial. Era un espacio olvidado lleno de chatarra acumulada durante años, hasta que apareció algo que no encajaba. Eran piezas enormes, pesadas, enlazadas entre sí de una forma inusual. No se parecían a ruedas, ni a engranajes comunes. Eran eslabones metálicos, masivos, corroídos por el tiempo, pero inconfundibles para quien supiera qué estaba mirando. Al principio nadie les dio importancia, pero alguien con conocimientos en historia técnica notó algo extraño. Ese diseño no correspondía a maquinaria agrícola común, tampoco a equipos modernos. Era antiguo, y era raro. Comenzó la investigación. Los especialistas compararon las piezas con archivos, patentes y fotografías antiguas. Analizaron el tamaño, la forma de los eslabones, los puntos de unión. Poco a poco una idea inquietante empezó a tomar forma. Aquellos restos parecían pertenecer a un sistema de orugas extremadamente temprano, uno de los primeros de su tipo. La posibilidad era casi absurda. Las piezas coincidían con las descripciones del legendario tractor de vapor del Yukón, el mismo que había desaparecido sin dejar rastro, el mismo que muchos consideraban poco más que una exageración histórica. Si esa identificación era correcta, significaba que una parte fundamental del dragón de hierro había sobrevivido en silencio durante décadas, a miles de kilómetros de donde había hecho historia. ¿Cómo llegó hasta allí? No había respuestas claras. Se cree que los propietarios finales trasladaron componentes con la intención de reutilizarlos o venderlos como chatarra, pero el plan nunca se completó. Los restos quedaron almacenados, olvidados, mientras el mundo avanzaba sin mirar atrás. La confirmación encendió el interés de historiadores, ingenieros y museos. No se trataba solo de metal viejo, era una prueba física de una tecnología adelantada a su tiempo. Un eslabón perdido en la evolución de los vehículos de orugas. Una pieza clave para entender cómo el ingenio humano respondió a condiciones extremas. Finalmente, se tomó una decisión. Las orugas del gigante fueron rescatadas, documentadas y trasladadas a un museo especializado. Allí, lejos del hielo pero cargadas de significado, volvieron a contar su historia. No como una máquina completa, sino como evidencia tangible de algo que realmente existió. Pero esa recuperación no cerró el misterio. Porque si esas orugas sobrevivieron, ¿qué ocurrió con el resto del dragón de hierro? ¿Fue desmantelado por completo? ¿Yace enterrado bajo capas de tierra y nieve en algún punto remoto? ¿O fue reciclado sin que nadie entendiera su verdadero valor? El gigante volvió a aparecer, pero solo en fragmentos. Y a veces, los fragmentos hacen que las preguntas sean aún más grandes. Parte 3. El hallazgo de aquellas orugas no fue el final de la historia. Fue en realidad el inicio de una nueva fase del misterio. Porque una cosa era confirmar que el dragón de hierro había existido, y otra muy distinta aceptar que una máquina de 40 toneladas pudiera desvanecerse casi por completo sin dejar un rastro claro. Los expertos que estudiaron los restos llegaron a una conclusión inquietante. Las orugas eran solo una fracción del conjunto original. El corazón del gigante, su caldera, su sistema de vapor, su estructura principal, no aparecían por ningún lado. Y eso planteaba una pregunta incómoda. ¿Qué se había hecho con el resto de la máquina?
Para entenderlo, había que volver mentalmente a finales de los años 20. En ese momento el acero no era historia ni patrimonio. Era un recurso, valioso, reutilizable, necesario. Una máquina retirada no era una reliquia, era una fuente de material. Si alguien veía 40 toneladas de metal inmóvil, lo más probable es que pensara en cortarlo, fundirlo o adaptarlo para otro uso. Pero incluso bajo esa lógica, algo no encajaba. Desmontar una bestia de ese tamaño no era sencillo. Requería tiempo, herramientas, mano de obra especializada. No era algo que se hiciera en silencio y sin dejar registros. Y aún así, no existen documentos claros que describan ese proceso. Ninguna factura, ningún contrato, ninguna mención directa en archivos industriales de la época. Eso llevó a algunos investigadores a considerar una posibilidad más inquietante, que el dragón de hierro no hubiera sido completamente desmantelado, sino abandonado. El norte tiene una forma particular de borrar las huellas humanas. El metal se oxida. La vegetación avanza. La nieve cubre y descubre una y otra vez, hasta que lo que fue visible se integra al paisaje. No sería la primera vez que maquinaria pesada quedara atrapada en lugares remotos, demasiado costosa de recuperar, demasiado difícil de mover. La idea de que el cuerpo principal del gigante siga ahí afuera, enterrado o colapsado bajo décadas de tierra y hielo, no es imposible, es solo incómoda. Porque implica que una de las máquinas más extraordinarias de su tiempo podría estar oxidándose en silencio, sin que nadie lo sepa con certeza. Otros sostienen una teoría distinta. Plantean que el dragón fue desmontado parcialmente, con sus componentes más complejos reutilizados en otras instalaciones. La caldera pudo haberse convertido en un elemento estacionario. Las piezas de cobre y hierro fundido habrían tenido valor inmediato. Bajo esa hipótesis, la máquina no desapareció de golpe. Se dispersó. Pero incluso esa explicación deja cabos sueltos. Porque el diseño del gigante era tan específico, tan adaptado a su función, que reutilizarlo no habría sido sencillo. No era un conjunto de piezas estándar. Era una solución hecha a medida para un problema único. Con el tiempo, el misterio empezó a adquirir una dimensión distinta. Ya no se trataba solo de localizar restos físicos, sino de comprender lo que representaba esa máquina en el contexto de la historia tecnológica. El dragón de hierro fue uno de los primeros vehículos de orugas funcionales del mundo. Demostró, en condiciones extremas, que ese sistema era viable, resistente y eficaz. Décadas después, ese mismo principio sería la base de tractores, excavadoras, tanques y vehículos todoterreno en todo el planeta. Y sin embargo, su nombre no aparece en manuales populares. No se le atribuye un lugar destacado en la narrativa del progreso industrial. Su historia quedó atrapada entre archivos locales, recuerdos fragmentados y una desaparición demasiado silenciosa. Cuando las orugas fueron exhibidas en el museo, muchos visitantes se sorprendieron no solo por su tamaño, sino por lo que simbolizaban. Esos eslabones corroídos habían cruzado ríos congelados, soportado toneladas de carga y mantenido viva una ciudad entera. No eran simples piezas de metal, eran testigos de una época en la que la ingeniería no buscaba comodidad, sino supervivencia. Frente a la vitrina, algunos se hacían la misma pregunta inevitable: ¿por qué algo así pudo ser olvidado? La respuesta no es sencilla. Parte de ella tiene que ver con el ritmo del cambio tecnológico. El progreso rara vez mira atrás. Cuando una solución deja de ser necesaria, es reemplazada sin ceremonia. El vapor cedió ante el motor de combustión. Las orugas primitivas dieron paso a sistemas más eficientes, y lo que ya no encajaba en el presente fue relegado al pasado. Pero también hay algo más profundo. El dragón de hierro no fue diseñado para ser admirado. No fue creado como símbolo. Fue construido para cumplir una función específica, en un lugar específico, durante un periodo concreto. Cuando esa función desapareció, su razón de existir se desvaneció con ella. Aún así, su legado persiste de una forma curiosa. No en monumentos grandiosos ni en reconstrucciones completas, sino en conceptos, en ideas, en la prueba temprana de que una máquina podía adaptarse a casi cualquier entorno si se entendía bien el problema. Hoy, más de un siglo después de su llegada al Yukón, el gigante sigue generando preguntas. Investigadores continúan revisando archivos privados, fotografías olvidadas, relatos orales. Cada tanto surge un rumor nuevo, un hallazgo posible, un testimonio tardío, ninguno definitivo. Tal vez nunca se encuentre el resto del dragón de hierro. Tal vez ya no exista más que en fragmentos dispersos, fundidos, enterrados o transformados en otra cosa. Pero incluso así, su historia no se pierde. Porque hay algo poderoso en una máquina que cumple su misión tan bien que al desaparecer, deja un vacío difícil de explicar.
algo inquietante en una mole de acero que sostuvo una ciudad entera, y luego se desvaneció sin despedirse. El misterio no está solo en dónde terminó el gigante, sino en cómo algo tan grande pudo volverse invisible. Y quizás esa sea la lección final de esta historia. No todo lo que cambia el mundo deja un monumento. Algunas de las mayores hazañas quedan enterradas bajo capas de tiempo, esperando a que alguien vuelva a hacer la pregunta correcta.